Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Estamos ya pasando la primera quincena de agosto. Se esperaba que para este 16 se iniciaran con ejercicios semipresenciales dentro de la educación pública y privada. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos encontramos? ¿Se podrá? Nos acompaña hoy el abogado Nelson Calix, es un reconocido mentor del país, actualmente director de educación en el principal departamento de Honduras, el que, digamos, dicta la pauta. ¿Cómo estamos? Profesor, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Rosendo, por abrirnos el espacio a esta ventana de opinión pública y que genera opinión en el país. Bueno, estamos preparándonos. En esto hay que ser claro. La pandemia nos agarró a todos, no solo a Honduras, sino que a todos los países del mundo fuera de base. Algunos países tenían adelantado camino hacia poder atender una circunstancia como esta, la no presencialidad. Pero nosotros en Honduras, en el camino nos hemos ido construyendo y nos hemos ido encontrando con las limitantes. A la fecha de hoy, el señor ministro ha dado el banderillazo inicial, pero no significa que todos estemos ya dispuestos a salir corriendo en este maratón que nos espera. Las instituciones no gubernamentales, las que conocemos como instituciones privadas, inician sus clases semipresenciales el 16 de agosto, el lunes. Pero las instituciones públicas tendremos más espacio para poder atender esto hasta el día 26 de agosto. Para ello, ambas tipos de instituciones deberán de cumplir una serie de requisitos. En el caso de las instituciones privadas o no gubernamentales, los requisitos las tendrán que cumplir ellos en sí mismos. O sea, el requisito es, porque ellos tienen mayor capacidad institucional, que los docentes estén vacunados con su doble dosis. Si en un instituto o escuela de 30 maestros, 25 están vacunados con doble dosis, pero hay 5 que no estén vacunados con doble dosis, estos docentes no podrán trabajar en forma presencial, tendrán que limitarse a trabajar únicamente en forma virtual. Luego de eso, necesitamos que los centros educativos hagan todo un plan de mejoras interno, garantizando que hayan instalaciones hidrosanitarias, no las normales, no los baños, sino además lavaderos, abrevaderos para los estudiantes y otros que se requieran en la institución. De igual manera, deberá de proveerse o de garantizarse el uso del material de bioseguridad que requieren los estudiantes, que requiere el personal administrativo y que requiere toda la institución. Señalamiento en el suelo, en las paredes y distanciamiento en las aulas de clase, de manera que en una aula de clases que antes recibíamos 30 alumnos, hoy no podemos recibir 30 alumnos y recibiremos grupos que van de 10 a 15 alumnos. Los alumnos que antes los recibíamos de lunes a viernes ya no se van a recibir de lunes a viernes, sino que van a dividirse en 2 grupos. Y un grupo, por ejemplo, entrará el lunes, martes, se desinfectará la zona donde trabajan y el otro grupo entrará jueves y viernes. Cada institución presentará el plan como sea las circunstancias de la propia institución. Muy importante, cada institución deberá presentar un listado con correos electrónicos y con teléfonos y con notas firmadas por los padres si están autorizando la presencialidad de sus alumnos. Habrá algunos casos donde los alumnos no van a ser presenciales porque los padres no lo han autorizado. Entonces, en ese caso, las instituciones educativas tendrán que presentar una alternativa dual, que significa que los que van a estar en clases van a recibir clases y los otros con una proyección directa y en tiempo real estarán desde sus casas recibiendo la misma clase, pero tomada con tomas directas. Es un protocolo pero muy estricto. Planteado de esa forma, resulta difícil
para el sistema cubrirlo. Y vea que estamos partiendo, abogado Calix, de el sistema privado, que es el que da el banderillazo. Me hablaba de los docentes, del personal que atiende, pero ¿qué de los alumnos? Ok. ¿Ellos deben tener las 2 vacunas o bastará solo con esta autorización del padre? ¿Cómo van a trabajar En el área? caso, por ejemplo, de la escuela americana, que ellos ya cumplieron su protocolo y ya fueron autorizados, ellos tienen aproximadamente un poco más de 800 alumnos. Hay 540 alumnos que tienen edades mayores de 12 años. De esos 540 alumnos, ya al lunes pasado, cuando fueron presentadas las notas, ellos tenían vacunados con 2 dosis 296 estudiantes. O sea, casi rayando al 60%. Estos centros educativos, porque los padres tienen la posibilidad, creemos que pueden ellos mismos alcanzar la meta de la doble vacunación para los menores que tengan más de 12 años. Este es hasta hoy, el único centro educativo que ha presentado este protocolo que usted me hacía referencia y tiene autorización para arrancar el lunes. Este centro educativo es el único que ya nosotros como dirección departamental fuimos a supervisar lo que ellos presentaron por escrito y verificamos las condiciones que están. Existen otros centros educativos que igual están en el proceso de aprobación de un permiso por parte de SINAGER, porque el permiso lo extiende SINAGER. Ustedes revisan y le dicen, estamos de acuerdo. Lo que usted dijo previo fue a lo cierto. que SINAGER revise. Y SINAGER aprueba el permiso. Ustedes revisan. Nosotros lo revisamos y decimos que sí es cierto lo que ellos dicen decir. ¿Qué otros centros educativos están ya en esa ruta? En esa ruta están algunos centros educativos anglos. O sea, son las escuelas bilingües, para entenderlo Son las así. que van a entrar en este momento a inicio de año escolar y son las que están alistando. Quiero aclarar también, Rosendo, que por sus características ha venido dándose un tipo de educación casi semipresencial, no autorizada, en algunos centros educativos anglos durante el año lectivo para ellos anterior, el que terminó en julio. Se estuvo atendiendo, lo que pasa es que se estuvo atendiendo no con clases presenciales, pero sí con asignaciones presenciales. O sea, el padre en su vehículo llevaba al alumno al centro educativo y éste retiraba o entregaba las tareas. Ese sistema lo mantendrán, entre comillas, bajo la normalidad que arrancan este lunes. Bueno, es que pasa o otra ya situación. lo sustituyen. Rosendo, pasa una situación. Según la ubicación geográfica, cada institución deberá ir adaptando sus propias características y sus propias medidas. Dicho de otra manera, existen algunas instituciones geográficas, aún instituciones que son del sistema no gubernamental, que por su ubicación geográfica tal vez no hay mucho internet. O sea, tenemos centros educativos privados en algunos municipios donde no hay muy buena internet, ¿verdad? Y entonces también estos centros educativos tendrán que tomar sus propias características. ¿Qué? El otro grupo es el grupo de los centros gubernamentales. A esto le ponemos una primera restricción. Deben de estar ubicados en los municipios donde tenga bajo nivel de contaminación o bajo incidencia de casos, menos del 3%. Por ejemplo, aquí en Francisco Morazán, ¿qué municipios entran en este rango que se podría considerar, me decía, a partir del 26 de agosto en los protocolos del Estado? Alubarén, San Miguelito, La Libertad, Orica, Maraita. 5 municipios. ¿Son los únicos que van a tener estas posibilidades? Son los que tienen en este momento, según la medición de SINAGER y según la medición de CESAL, el menor nivel de incidencia. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder si, por ejemplo, el municipio de Maraita, donde ya nos acreditaron que todos sus docentes están vacunados con doble dosis? Este es un punto clave, profesor Calix, usted que fue dirigente por años, porque se ha señalado que algunos maestros, aún con las 2 dosis, no quieren ir y argumentan
no vamos porque los alumnos no están vacunados y estamos claros qué pasa en estos municipios que son curiosamente de los más pobres de Francisco Morazán. E incluso los maestros dicen, nos vamos a mover desde aquí de Tegucigalpa, porque algunos viven aquí, hasta Lubarén, por citar un caso, y les vamos a llevar el virus. Usted que lo supervisa, usted que tiene el control sobre su actuar, ¿qué va a pasar si este argumento se plantea? Bien, primero que este argumento parte de una falacia. Y en esto hay que ser muy claro. Hemos creído o dado a entender que es la escuela el lugar donde se van a contaminar. Y aquí en Honduras está abierto todo, excepto lo escolar. Segundo, ya otros países han hecho levantamientos estadísticos si realmente es un factor incidente la escuela como centro de propagación y han rechazado esta hipótesis. La escuela no es el centro de propagación, que sí hay propagación, sí la hay, pero no es el centro como, bueno, y si no otro centro, salgamos en este momento a la calle y vamos a ver cuánta gente anda en la calle. Los estadios ya están abiertos los mercados, ya están abiertos los cines, ya está abierto todos los lugares donde hay centros que la gente está aglomerada y pegada. Las fiestas de los sábados, no necesitas ver un video donde los jóvenes están disparados. O sea, ¿no ve como válido, profesor Cali, que un docente diga que no va a ir por ese temor a llevar el virus? Sí lo veo válido, pero es un argumento fácilmente refutable, en el sentido de que lo que se hace es, para ese caso, cuando un docente tiene esa situación especial, entonces construyámosle una situación especial, construyámosle a él, al docente, según las posibilidades del centro educativo, que para la clase de él, todos estén con mascarilla. Construyamos la posibilidad de que para la clase de él, no todas las clases se den presenciales y algunas virtuales. Recuerda que vamos a llegar a una semipresencialidad. ¿Qué significa semipresencialidad? En mi caso, yo que soy más que todo he trabajado en educación técnica, yo buscaré que la educación que sea presencial es la de los talleres, que es la que tienen que hacer, pero las clases teóricas puede ser virtual. Muy bien, está con nosotros el director departamental de educación en Francisco Morazán, Nelson Cali. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Sí? Seguimos al banquillo con el profesor Nelson Calix. Explíqueme este término de la semipresencialidad. ¿Cómo va a ser? Porque aquí, por no ir, por no estar en el aula de clase, se están inventando ahora cualquier argumento sus colegas, cuando ya usted me dice si aquí todo está abierto. Ok, mira, hay una cosa que hay que ser muy claro y es pararnos sobre los dos pies. En algún momento, sea hoy, sea dentro de un mes, sea dentro de un año o sea dentro de 5 años, debemos de retornar a las aulas. Necesitamos rescatar el espacio de las aulas por dos cosas fundamentales. Uno, porque nosotros no tenemos los medios tecnológicos para poder darle alcance al requerimiento que se ocupa de entrega de contenidos. Dicho de otra manera, no somos una sociedad que tenemos full internet, ni full conectividad, ni tampoco full técnica TICs para poder atender a los alumnos. Segundo, se ha pensado muy acertadamente en una semipresencialidad, un 50-50, un tiempo que el estudiante va a estar frente al profesor y un tiempo que el estudiante va a estar frente a un medio técnico, un medio electrónico, desarrollando su clase. Y te doy el ejemplo muy claramente. El estudiante que está estudiando en un taller de automotriz tendrá que bajarse al carro a oler la grasa. Esa clase no puede ser virtual. Esa clase debe ser presencial, pero tenemos la ventaja que los espacios nos van a permitir poder atender a los alumnos, de tal manera que un estudiante va a trabajar en un automóvil, en una zona de trabajo, en 6 metros y no va a tener contacto con nadie más. Esa es la primera cosa. Pero tenemos algunas asignaturas que van a permitir que se puedan desarrollar hasta mandando tareas por correo.
por la clase de asignatura. Dicho de otra manera, las clases de estudios sociales en algún momento, si lo que hay es que están viendo geografía, mapas, pues se pueden mandar los mapas por WhatsApp y se pintan, se hacen todo y se regresan. Eso se puede hacer. Pero habrán clases que necesitarán la presencia del docente. Nosotros sugerimos que sean las clases que sean más operativas, matemáticas, español, talleres, etcétera. Y otras clases que se puedan atender eso. La otra cosa es que el alumno no puede estar 8 horas pegado frente a un televisor o frente a una computadora. Y en los tiempos es oportuno esto, porque no tendremos las jornadas normales. Si antes se entraba de 7 de la mañana a 1 de la tarde, 12 meridianos, qué sé yo, esto se acorta, quizás será de 8 de la mañana a 11 10. de la mañana, No. 10 de la mañana. Van a haber grupos que van a ser atendidos de 8 a 10, de 8 a 11, porque un error que se ha venido cometiendo es condenar al alumno que se levante a las 7 de la mañana, se pare frente a un computador, tenga un recreíto de 10 minutos a las 10 de la mañana y salga a las 2. Los estamos agotando. El sistema no debe ser, para agotar la educación, debe tener un componente lúdico, un componente donde el muchacho todavía sienta que hay satisfacción de estar en esto. Entonces nosotros estamos pensando, según las instituciones, de que algunas asignaturas ni siquiera van a necesitar que tengan visita todas las semanas. Habrá asignaturas que tú puedes planificar que el docente mire 1 hora cada 2 semanas a los estudiantes, tiempo suficiente para hacerle asignaciones, revisar errores y revisar las tareas anteriores. ¿Cuáles clases, por ejemplo, cuáles asignaturas pueden entrar en esta modalidad que un contacto rápido y se programa para 5, 10 días después? Yo digo en algún momento las clases de ciencias sociales, y yo no estoy hablando peyorativamente con ellas, es que la entrega de sus contenidos lo permite. Las clases como moral y cívica, historia, sociología, permite que el estudiante que esté en 10º año pueda hacer algunas cosas a través de un ensayo, a través de una entrega no en tiempo real, y que permitirá que el docente pueda revisar esa entrega en su casa y luego en tiempo real únicamente hacer intercambio de nuevas asignaciones. Hay un tema aquí que de pronto los padres de familia y un sector de la sociedad le genera dudas sobre el manejo. Los recreos o ese momento de actividad de cambio entre una clase y otra, sobre todo por los niños que son muy inquietos, pueden salir y en algún momento quitarse la mascarilla, partiendo de que habrá supervisión, profesor Cali, que todos los equipos de bioseguridad estén con estos pequeños. ¿Habrá recreo o eso no existe? Bien, se han girado instrucciones a las instituciones, principalmente a las no gubernamentales, en el sentido de que ciertas actividades que veníamos haciendo no se van a hacer. Uno, no se va a usar los buses escolares. Los padres tienen que irlos a dejar, tendrán que ir a dejarlos y tendrán que ir a traerlos. Esto para evitar que se aglomeren los estudiantes o que se aglutinen en un espacio cerrado. Segundo, no van a estar abiertas cafeterías. No va a haber venta de cafeterías y por tanto las actividades de uso colectivo no se van a realizar. No se jugará potras, no se jugará algunas actividades aglutinantes y por eso el espacio que sugerimos que haya de clases sea menor, de manera que no agotemos al estudiante. Lo que procuramos es que va a llegar un momento, yo estoy seguro, que llegaremos a la inmunidad de rebaño, que podremos vacunar a los muchachos menores y que podremos sobrevivir con esta peste. Podremos sobrevivir con esta peste. Pero mientras tanto nos preparamos, nosotros tenemos que garantizar, aislar que se aglomeren los muchachos, porque hay una cosa que es clara, un niño de 7 años que está en la escuela, lo primero que quiere es jugar con sus muchachos y la mascarilla, bien, gracias, es lo primero que va a tirar. Es decir, el que pueda que lleve su merienda y que la consuma solo. Así va a ser, así va a ser. Vamos a tratar de que los padres le levanten su merienda, le lleven su merienda. Recuerda que no van a ser los 5 días de la semana, empecemos por ahí. No van a ser los 5 días de la semana que los muchachos van a ir. Esto va a permitir que los padres también nos reorganicemos. Hay que aprender a vivir. Hay una cosa que es clara, Chendo, yo te lo voy a decir, es una nueva normalidad sobre la cual todavía no estamos normalizados y debemos aprender a hacerlo.
¿Qué va a pasar con el tema de la educación pública en los desplazamientos? Porque aquí estamos hablando que el sector privado sí tiene un control mucho más puntual, pero ¿qué del servicio público? Ok, afortunadamente las zonas que se han habilitado por tener bajo nivel de contagio son zonas donde no existe transporte público escolar. Ahí se llega caminando. Los niños Por lo menos caminan. para Francisco Morazán. Hacemos esa salvedad, profesor, perdón que lo interrumpa, porque este ejercicio que hoy planteamos aquí en el banquillo aplica para Francisco Morazán, Claro. donde usted es el supervisor, el director de educación Departamental. pero el ejercicio es parecido en el resto del Tendrán país. sus variantes, porque tendrán sus variantes. Tegucigalpa no abre educación pública en ningún centro. Definitivamente, no existe ningún centro en Tegucigalpa que califique, aun cuando los docentes tengan las 2 dosis, aun cuando los padres se hayan reunido y quieran tener clases, aun cuando tenga agua, aun cuando tenga medidas sanitarias, aun cuando tenga las aulas divididas y todo, no aplica por una sencilla razón. Tegucigalpa tiene muy alto el nivel de contagio y el municipio del Distrito Central para la educación pública no aplica. Bueno, así aclaramos esto que le planteaba. Entonces vamos a otro punto. ¿Cómo se está gestionando la vacuna para estos centros educativos públicos donde encontramos muchachos en una buena cantidad que ya pasan de los 12 años? Ahora sería un gran momento para incluirles, tomando en cuenta que hay vacuna Pfizer, para arrancar poco a poco un proceso de inmunización. Yo quiero reconocer el enorme esfuerzo que el señor ministro está haciendo en combinación con las otras secretarías de Estado para poder tratar de ir limpiando los obstáculos que nos impiden retornar a unas clases normales. Y entre ellas, yo voy a apuntar algo que no estoy autorizado, no me lo ha dicho que lo diga, pero a mí, a todos nosotros, los directores departamentales, el señor ministro nos ha pedido que ya le levantemos y le tengamos un censo con nombres, con direcciones de todos los niños que están en esos centros elegibles, mayores de 12 años, porque está haciendo gestiones para poderlos vacunar. Obviamente, ¿por qué nos permite esto? Nos permite porque no estamos entrando con todo el total de la población. Estamos entrando únicamente con los centros que hay en Maraita, que hay en Alubarén, que hay en Orica, y esto nos permite menos alumnos. Pero entiendo que él está haciendo todos los esfuerzos y está muy adelantado en esto para poder darnos de repente la noticia sorpresa de que se están vacunando o se pueden vacunar. Pero abren el sistema educativo en estos municipios y aquí en Tegucigalpa para el sistema bilingüe privado en todos los grados. Por una sencilla razón. ¿Se abren todos los grados, profe? Se van a abrir en todos los grados y porque los controles, las instituciones anglo y las instituciones privadas tienen la posibilidad de poder solicitarle a los padres su colaboración y tienen mayor acceso a poder obtenerla. Y te doy el ejemplo de lo que tenemos. En la escuela americana tenemos 296 alumnos en este momento. Ya vacunados. Ya vacunados. ¿Qué quiere decir? Que los padres han podido trasladarse con sus hijos, incluso fuera del país, y han resuelto este problema. ¿Qué pasa con el trabajo educativo que deben realizar los jóvenes que están por graduarse? Okay. Lo estamos realizando de formas alternas. En este momento estamos haciendo trabajos de investigación. No estamos haciendo como en un tiempo podíamos hacer, ladrillo en mano, mezcla en mano, levantando una pared. Estamos haciendo más trabajo, cibertrabajo, más trabajo virtual e investigaciones que nos están permitiendo desarrollar algunas cosas dentro de los centros educativos. Te doy un ejemplo. Las medidas de bioseguridad que se requerían en el Técnico Honduras el año pasado, me la construyeron los muchachos del TES. Las dispensadoras de gel, los tanques de agua para que se laven las manos, etcétera, etcétera. Fue el trabajo social de los muchachos del año pasado. Muy bien, está con nosotros el director departamental de educación en Francisco Morazán, Nelson Calix. Una pausa y ya regresamos.
seguimos con el profesor Nelson Calix. Vamos a cerrar este año, que es un año histórico, es el año del Bicentenario. Es una conmemoración que, de no vivir con pandemia, hubiese marcado la vida educativa de Honduras. Bien, primero, un año con muchas expectativas, porque más que recordar 200 años de que firmamos el Acta de Independencia, hay que recordar que son 200 años en que nos hemos construido como país, con identidad, como hondureños. Estos 200 años, 8 generaciones de hondureños nos hemos construido y hemos creado una imagen. Y segundo, todos vamos a entrar con una crisis, porque vamos a entrar con una fuerte deuda para la actual generación de estar aproximadamente año y medio, en este momento 2 años, sin que hayamos retornado a las aulas. Pero te recuerdo, en el año 1470, cuando fue la peste en Europa, las instituciones y universidades se cerraron por 20 años, se cerraron por 30 años, porque la peste estaba matando. Cuando en el año 1917 apareció la gripe española, el mundo se cerró a todos los espacios, y a la educación y todo, más de 5 años. Cerrado, totalmente, cerrado. Nosotros, afortunadamente, estamos construyendo opciones, y estas son a través de la virtualidad, de la conectividad, y en algunos casos, con el esfuerzo que han hecho, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, desde la Subsecretaría de Asuntos Técnicos, la construcción de cuadernillos para aquellas zonas donde no tienen acceso a la virtualidad o a la conectividad. ¿Terminaremos recibiendo clases semipresenciales en el sistema público o tiene sus dudas? Mira, Porque muchos docentes pueden argumentar violación de sus derechos humanos sin no ir. Y yo, ojo, que con esto no digo que es que no vayan, pero eso es lo que hemos escuchado de muchos colegas suyos. Mira, Chendo, yo soy un hombre optimista, jamás miro el vaso medio vacío, lo miro siempre medio lleno. Creo que la pregunta te la contesto. Vamos a empezar con clases semipresenciales, eso es lo importante, porque no es lo mismo quedarse sentado esperando que haya una solución a empezar a construir soluciones. Que habrán algunos, y es respeto la idea, que habrán algunos que disentirán de esto, también puede suceder, y eso es parte de la democracia y es parte del desarrollo dialéctico que tiene una sociedad. Pero lo más importante, Rosendo, es que hay que reconocer los esfuerzos que están haciendo para iniciar. En todo el sistema, ¿dónde está el mayor impacto, el mayor golpe, donde se ha sufrido? Y que recuperarlo va a ser una misión complicada. El primer ciclo, el lugar donde los niños primero tienen su etapa de socialización. Has tenido año y medio con los niños encerrados en sus casas, pegados a un televisor o a lo que sea, y el niño necesita socializarse. Esta es la educación parvular, primero, segundo, tercer grado. Sí, hasta 0 grado. Luego, la educación de primer ciclo, que es fundamental, porque es la educación donde tiene el niño el mayor desarrollo neuronal. Es el momento donde él más puede aprender. Aprende idiomas, aprende a leer, aprende matemáticas, y ese espacio no lo hemos estado desarrollando como se debe. Que no ha estado abandonado, te lo digo, no ha estado abandonado. Hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los docentes y los padres para poder atender una educación vía espacios separados, o sea, una educación virtual o con cuadernillos y todo. Pero el mayor enfoque que vamos a tener va a ser este. Y un enfoque y una gran dolor que nos va a poner también es la etapa de socialización que requiere el adolescente. El adolescente, si tú no lo estás jalando un poco y orientando hacia el qué hacer, te va a terminar acostado en una cama con 2 audífonos oyendo música. Y eso es muy peligroso. El impacto, me hablaba de idiomas, en español y matemáticas, donde hemos tenido a nivel público y también privado, debemos decir, déficit. Históricamente déficit. ¿Cómo estamos? Te digo, es el no haber presencialidad ha permitido de que no se atienda como debe de atenderse. Se ha estado atendiendo, pero significa que vamos a entrar a un fuerte rezago, en lo cual los próximos 10 años va a ser muy fundamentales para reforzar estas actividades. Dicho de otra manera, lo que no se le enseñó a escribir a un niño que estaba en primer grado ahorita, bien, lo que no se le enseñó a contar como debe contar, o hablar otras palabras de otra lengua,
va a significar que se las tendremos que cargar en el próximo año. Entonces va a tener unos próximos años bien cargados de contenidos. Tendremos profesionales que ya veníamos arrastrando con deficiencias en áreas puntuales, y sobre todo quiero que usted me valore el área técnica, porque usted ha rectorado un colegio que ha sido por muchos años un centro de formación de expertos en temas de automotriz, electrónica, electricidad, madera, mecánica estructuras industrial, metálicas. ¿Qué impacto tiene para este sector? No lo hemos cuantificado, pero es un impacto grave. Te digo que en este año estamos graduando técnicos en las diferentes áreas, automotriz, electricidad, electrónica, que no conocieron el taller. Y se van a graduar como mecánicos en mecánica automotriz, como mecánicos en refrigeración, como agrónomos en las escuelas agrícolas, y no conocieron las clases de taller. Son Eso es profesionales dramático. Virtuales en áreas que hay que ir al campo. Yo diría que como hace unos 40 años existía una famosa escuela que llamaba la Enfield School, que era por radio, por correo, y entonces te graduabas de especialista en radio y televisión sin haber tocado un televisor, ¿va? Así va a estar sucediendo, nos está preocupando. ¿Qué debemos de hacer y qué vamos a hacer? Ya desde ese punto de vista estamos preparados. Vamos a tener que abrir módulos ocupacionales para todos estos muchachos que tuvieron que egresar, porque no se les puede pasar su egrese de la escuela, módulos ocupacionales tipo Infop, para que ellos puedan retornar a la escuela a recibir lo que no pudieron recibir. Aquel dicho popular de que la práctica hacia el maestro, ahora sí que puede estar en práctica porque la teoría la tienen, pero habrá que ir a desenvolverse. Yo tengo que reconocer, y esto es muy importante, Chendo, el grandioso esfuerzo que han hecho los docentes, principalmente los profesores de taller, de matemáticas, de español, han hecho de toda muestra de ingenio para poder suplir esas cosas que no se han hecho. Han estado, y esto es muy importante, el docente no solo ha invertido de su salario para cubrir que el estudiante tenga internet ni nada por el estilo, sino que han inventado, lo primero que hicieron los profesores, comprarse una laptop, comprarse una computadora, muchos compraron su camarita, han estado creando videos. Que a muchos les costó incluso. Mira, y ya vemos algunos, yo tenía profesores que, fácil decirlo, que en el año 2020 al inicio no tenían correo electrónico, porque no lo que requerían. Y ahora trabajan con esto. El esfuerzo de los docentes ha sido enorme. Eso es lo que hay que cuantificar, lo que los docentes se han visto obligados a realizar, ¿verdad? Aquí estos potentes canales de televisión nos han apoyado grabando y dándonos unas horas para poder transmitir videos a los escolares por educación por TV y por radio. Y esto es un importante esfuerzo de la empresa, la responsabilidad de la empresa. Pero igualmente todavía estamos falentes y necesitamos, no podemos, Chendo, te lo voy a decir, al menos en educación técnica, no podemos únicamente virtualizar la educación. Necesitamos, y aquí voy a reconocer, yo fui a una asamblea en el año 2020 con mis profesores de último año de educación técnica de los talleres, y todos, aún algunos con posiciones de dirigentes, siendo dirigentes, todos dijeron, es nuestra responsabilidad, nosotros sí recibimos los alumnos. Lo que hay que hacer es hablar con los docentes. Porque lo que se ha hecho es hacer circo de una confrontación simplemente porque alguien tiene un punto de vista diferente que otro, y eso es normal. O sea, siempre van a haber posiciones encontradas. Lo que hay que encontrar es la posición donde nos encontramos, donde convergemos y no donde discrepamos. Muy bien, está con nosotros el profesor Nelson Calix. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el profesor Nelson Calix. Aquí hay un punto fundamental. Estamos en un año que viene la política. ¿Cómo superar diferencias para que el tema como tal
al igual que el sanitario, que son claves para el desarrollo del país, no se vayan a ver mucho más destruidos por los pensamientos ideológicos que todo mundo tiene derecho a tenerlo. Pero aquí es asunto de país, de futuro. Y los ejemplos vemos en Asia. Yo creo que hay que partir de un hecho que siempre ha suscitado. O sea, siempre hemos estado en periodos políticos y siempre los interlocutores han tenido tendencias de uno o de cualquier lado. Y eso no es el pecado. Tampoco el pecado es que cada quien hable de lo que mejor puede hablar. O sea, si el tema es de entre educadores, que cada quien hable del tema. El problema es la tolerancia. El problema es que estamos haciendo mucho énfasis y estamos haciendo mucho circo en lo que discrepamos, en lo que no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que podríamos en este momento encontrar algunos puntos de convergencia, algunos puntos sobre los cuales todos tenemos agarrados de la mano de encontrar soluciones. Y este punto es, ¿qué soluciones ocupamos como país? ¿Qué situaciones, independientemente de cuál sea tu norte político o cuál sea mi norte político, Chendo, en medio de la tolerancia, en qué tenemos que agarrarnos de la mano? Dicho de otra manera, necesitamos ver el vaso de agua menos lleno, no hacer mucho énfasis en lo vacío que puede estar el vaso. ¿Cuál debe ser ese gran plan educativo revolucionario ya a partir del próximo año con nuevas autoridades para tener un sistema competitivo? Bueno, me parece primero que nosotros tenemos que tratar de estructurar un plan educativo que ya trabaje sobre los medios virtuales. O sea, la virtualidad nos asaltó, pero no nos va a dejar. Cosa que ha golpeado y exhibido al sistema público. Pero no nos va a dejar. O sea, de aquí en adelante tenemos que aprender a sobrevivir. Las empresas, las personas que invierten en educación, los cooperantes, deberán de poner énfasis en esto, en el requerimiento de TICs para las instituciones, tanto públicas como privadas. Eso en primer lugar. Una vez que tenemos eso, tenemos que hablar del desfase. Este desfase que estos 2 años nos han ocasionado y nos va a pasar factura para poder alcanzar lo que otros países sí avanzaron un poquito más. ¿Cuánto retrocedió Honduras? Hay una media de un estudio que ha trascendido que habla de una década, pero una década donde estaban bien y donde estábamos medio regulares. ¿Cuánto es? Mira, dicen alguien que por cada año que nosotros perdemos 5 años de lo que estábamos en distanciamiento con los otros países. Yo me atrevería a decir que puede ser más, pero puede ser menos. Si tomamos las decisiones oportunas, no necesitamos 5 años para recuperar el tiempo. Quizás con las decisiones oportunas y con la fuerza de voluntades de todos, podemos requerir menos tiempo. ¿Pero qué planes son los adecuados en un país de tantas diferencias políticas? Que eso es lo que ha llevado a la crisis a estos países. Lo exponía en las últimas horas Monseñor Canales de Danglí aquí en este programa. Y aquí parto con el siguiente ejemplo, y usted lo vivió en el Técnico Honduras, tema de la infraestructura, que en casi 2 años, en algunos sitios, no se ha hecho nada por mejorar elementos básicos. Bueno, yo diría, Rosendo, y en esto voy a ser muy enfático, y no por esto quiero que podemos entrar en contradicción y podemos buscar. El desfase de lo que es la inversión en educación no es algo nuevo, no es algo que sea patrimonio exclusivo de un gobierno. No, totalmente de acuerdo. Este desfase de la inversión siempre, la cenicienta a la que lo que se le han pegado son parchos, ha sido a la educación y a la salud. Aquí se ha invertido en otra cosa. Segundo, es importante el concepto de la infraestructura, pero recuerda, dentro de los próximos años, ya ahorita, en este momento, en la educación que se está dando en Europa, la educación que se está dando en los países de los dragones del sur, ya no es dentro de un aula. Ya la educación está dentro de un esquema más virtual, con más TICs. Y es alrededor de esto que debemos de empezar. O sea, no es el problema si la escuela se mira bien bonita pintada. Siempre, todos queremos la escuela pintada. Pero ya la escuela está rompiendo algunos esquemas.
Y ahorita que nos cayó esta pandemia, no todos vamos a la cuadratura del aula, no todos vamos a regresar a la cuadratura del aula. Dicho de otra manera, habrán asignaturas que se harán desde la virtualidad, habrán instituciones que crecerán desde la interacción con las TICs. Y ahí se requiere una gran inversión y transparencia, incluso hasta en la adquisición de los equipos de tecnología. Yo he visto modelos que me tienen asombrados en escuelas en Finlandia y toda esta cosa que me tienen asombrados, que ya los espacios físicos de la escuela se han reducido. O sea, ya no tenemos aquella biblioteca cuadrada llena de libros y nada por el estilo. Ahora son un montón de muchachos sentados en cojines con su computadora jugando. Y hay que hacer que estos muchachos que son bolazón con la computadora, conviertan su computadora así como nosotros convertimos cuando éramos hipotes un palo y una pelota de calcetines. Esa era nuestra diversión. Los muchachos con su computadora, esa va a ser su diversión ahora. Y esa revolución educativa, ya se tienen planes claros a nivel de la dirigencia, porque deberá incluir también una gran reforma en la currícula. Yo creo que tú dijiste una palabra que es muy importante. La educación no puede seguirse planificando desde un escritorio, pero tampoco no se puede seguir planificando desde un lado. La educación requiere el aporte de todos. Este 19 de agosto va a haber un foro nacional de educación, que es la primera instancia, esta vez para hablar de innovación educativa, con participación comunitaria, pero es la primera instancia donde yo he soñado un foro donde todos los que queremos hablar de educación podamos hablar. Tú tienes una opinión desde un concepto del aula muy diferente que la que yo tengo, pero tu opinión, no porque sea diferente, está errada. Todos podemos hablar de educación, la prensa, la empresa, el vecino, el docente, el alumno, el que maneja el bus para llevar a los muchachos a la escuela. Todos podemos hablar de educación y debemos de crear este gran foro sobre la educación. Como te digo, el 19, a través de un webinar, se está esperando aglomerar 250,000 hondureños para que podamos escuchar qué se ha hecho de educación, porque todo el mundo dice, ¿y qué se ha hecho de educación? Entonces hay que saber qué se ha hecho. Pero después de esto es crear esta instancia, con el apoyo tuyo, Chendo, con el apoyo de la prensa, para que cada periodo nos reunamos y hablemos de educación. ¿Qué debe proponer la clase política? Deme 3 elementos para cerrar, para cambiar la educación independientemente de quién tome el control de la nación. Bueno, la primera cosa, creo que la clase política debe comprometerse en participación. La escuela no debe ser más un mensaje para elecciones, no debe ser un discurso de campaña, ni tampoco debe buscarse la educación como un método de empleo. Segundo, debe de invertir. La clase política, los cooperantes, la empresa, la prensa, deben de invertir tiempo para revisar los errores que se han cometido, para hacer propuestas y, por último, la educación debe de innovarse. Ya no podemos seguir con una escuela de aula cuadrada. Necesitamos forzosamente entrar con la innovación tecnológica y también con la innovación curricular que nos permita no simplemente seguir dando una clase como estábamos acostumbrados. Yo, 36 años, acostumbrado a sacar mi marcador de la bolsa y dar una clase de matemáticas. Ya debemos de aprender y debemos de esforzarnos para que sean los estudiantes los que construyan la clase con la guía del docente. Muy bien, gracias. Esta noche al banquillo el director departamental de educación en Francisco Morazán, Nelson Cali. Por su sintonía, muchas gracias. Salimos.